En los últimos 3 años hemos presenciado demasiados hechos históricos. Una pandemia, la cual trajo una crisis, una guerra entre Rusia y Ucrania, la cual aún no termina y trae más crisis. Y como si nuestra generación no estuviera bastante fregada económicamente hablando, ahora un colapso bancario. O mejor dicho, el segundo colapso más grande de la historia y el primero desde el 2008. Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Este video lo pensaba subir solamente para el Patreon, ya que estoy montando contenido exclusivo solamente para Patreon, más que todo de noticias de última hora a partir del 1 de marzo. Pero esta noticia es bastante grande e importante como para no hablar de ella en el canal. Así que si quieres ese contenido exclusivo, el cual es por ahora 1 a 2 videos semanales, largos o cortos, dependiendo de la noticia, es el primer link abajo en la descripción si te quieres unir al grupo. Ahora, si eres nuevo por acá, bienvenido, considera suscribirte y darle like para que me ayudes con el crecimiento del canal. Pero empecemos con toda esta importante noticia que hemos estado viendo desde finales de la semana pasada. A ver, un pequeño resumen de qué es lo que está pasando. Para quien no sepa, hemos estado presenciando el colapso o el segundo colapso más grande de la historia de un banco llamado Silicon Valley Bank. Ha colapsado convirtiéndose en la mayor quiebra bancaria desde el 2008. Silicon Valley Bank es un banco que ha existido por más de 40 años y es conocido por asumir mayor riesgo de proporcionar servicios bancarios a nuevas empresas tecnológicas o startups como Airbnb, Roku, Roblox, Etsy y muchas más. Algo que otros bancos no hacen por el riesgo que esto conlleva. Razón tenían. Esto es algo que le estaba funcionando muy bien a este banco, ya que la tecnología o el sector de la tecnología le ha estado yendo excelente con un excelente crecimiento en las últimas décadas o incluso 2. Pero el problema es que si no dimensionan sus apuestas o riesgos correctamente, se les puede ir de las manos y eso fue lo que pasó lastimosamente. Como todos saben, las tasas de interés estaban bastante bajas desde la pandemia en el 2020. Todos sabemos cómo funcionan los bancos, que mantienen un porcentaje de sus depósitos en efectivo de los clientes y el resto lo prestan a deudores con un buen interés o incluso lo invierten en bonos y demás, de buscando una manera de beneficiarse ellos de nuestros depósitos. Así funcionan todos los bancos y eso no es un secreto. El problema vino con que Silicon Valley Bank, el banco de toda esta historia, tenía 100.000 millones de dólares en sus fondos y en un bono del Tesoro de Estados Unidos con un vencimiento de 3 a 4 años con un retorno de 1.79%, el cual estaba bastante bien para los años anteriores, pero ahora los intereses están más elevados. El colapso pudo haber sido un error no forzado y autoinfligido. La gerencia del banco decidió vender 21.000 millones de dólares en bonos con una pérdida de 1.8 mil millones, en gran parte al parecer porque muchos de esos bonos tenían un rendimiento promedio de 1.79% en una época en la que las tasas de interés habían aumentado drásticamente y el banco empezaba a parecer un banco de bajo rendimiento en relación con su competencia. Y ahí es donde comienza el miedo al público. Hemos estado viendo cómo la Fed ha estado aumentando las tasas de interés a partir del 2022 y al parecer ha sido mucho más rápido de lo que estimaba Silicon Valley Bank. No siendo eso suficiente, todo esto pasó justo en el mismo momento en el que sus clientes retiraban su dinero en masas, porque no es ningún secreto que las empresas de tecnología se han estado viendo bastante afectadas y mucho más aquellas empresas pequeñas, y tuvieron que recurrir al efectivo que tenían depositado en su banco, el Silicon Valley Bank, lo que hizo que el banco poco a poco se viera más y más apretado, con menos efectivo en sus manos o casi sin efectivo, lo que les hizo tomar esa decisión de vender los bonos a último momento y en pérdida, lo que asustó mucho más aún a sus clientes. Luego, la semana pasada, el banco anunció una venta de acciones equivalente a 2.25 mil millones de dólares, lo que hizo que la acción cayera un 60% en un solo día, trayendo aún más pánico al mercado, como si no fuera suficiente. Peor aún, 2 días después, el banco anuncia que no había logrado recaudar el dinero suficiente para poder cubrir la cantidad de dinero en retiros que estaban teniendo por los clientes en el momento, lo que los llevó a anunciar que estaban buscando un comprador. Y ahí es donde los reguladores y el gobierno intervinieron y deciden cerrar el banco. El problema de todo esto no es solamente las personas y compañías que se están viendo afectadas por la caída de este banco, sino también cómo está afectando la economía y que nos muestra de cómo se encuentra la situación económica para ese tipo de empresas un poco más riesgosas.
Después de la quiebra del Silicon Valley Bank la semana pasada o el viernes, las nuevas empresas de tecnología compiten para cumplir con la nómina. El colapso repentino del banco alimentó la incertidumbre entre muchos fundadores sobre el futuro inmediato de sus negocios y obstaculizó aún más un sector de empresas emergentes que ha tenido bastantes problemas con una fuerte desaceleración en el financiamiento de riesgo y problemas económicos mucho más amplios. Es probable que su desaparición acelere aún más el alejamiento de las estrategias de crecimiento agresivo y de alto riesgo que adoptaron las nuevas empresas durante el mercado alcista o la burbuja de tecnología que estábamos viendo de más de una década que termina el año pasado, según los inversionistas de empresas emergentes desde hace mucho tiempo. Y esto es lo que hablan compañías pequeñas en el mercado, pero hemos estado viendo en Twitter también aún más compañías, las cuales aún no son públicas, que también tenían dinero en ese banco, lo que trae mucha más incertidumbre aún, no solamente a compañías públicas. Ahora, hoy domingo en horas de la tarde, ustedes van a ver este video el lunes, pero hoy domingo en horas de la tarde salió este artículo el cual habla de cómo los reguladores tuvieron que tomar el control de un segundo banco el domingo y apresuraron a implementar medidas de emergencia para detener posibles efectos secundarios del rápido colapso del Silicon Valley Bank el viernes, respaldando a sus depositantes sin seguro de ambas empresas y poniendo más fondos aún a disposición del sistema bancario. Esto hizo que el mercado se calmara un poco y es por eso que los futuros del mercado abren hoy en verde, aunque la Fed se supone que tendrá una reunión de emergencia con las puertas cerradas el día lunes, buscando la manera de evitar más pánico en el ambiente de todo lo que ya venimos teniendo del año pasado, aunque ya se está garantizando que los clientes de ambos bancos podrán recibir el 100% de sus depósitos, aunque el FDIC solo asegura $250,000. Sí hay que tener en cuenta que estos bancos están viendo así de afectados por el riesgo que ambos tomaban. En el caso de Silicon Valley Bank, como dije al principio, tomaba un riesgo mucho más elevado al momento de prestar dinero a compañías pequeñas, emergentes o startups que otro tipo de bancos, teniendo en cuenta lo que venimos hablando en el canal desde principios del 2022, las compañías que primero se iban a ver afectadas en caso de una crisis y las que más se iban a ver afectadas eran las compañías pequeñas y mucho más aquellas que no son rentables todavía. ¿Por qué? Pues porque al haber una crisis económica, los ingresos de esas compañías suelen disminuir, no obstante les cuesta mucho más dinero pedir prestado también, ya que las tasas de interés están mucho más elevadas que en el 2020 o el 2021 y principios del 2022, por lo que se les hace mucho más difícil y más costoso a las compañías pedir dinero prestado para sustentar sus gastos. Esto es todo un efecto dominó o un volcán que va explotando por diferentes lados y poco a poco se van viendo afectados más y más sectores de la economía. En este caso estamos hablando del sector bancario o Silicon Valley Bank. Esto que estamos viviendo es un momento histórico, un hecho histórico, el segundo colapso bancario más grande de la historia después del colapso del 2008, lo cual es algo que nos deja bastantes enseñanzas, al igual que todo lo que hemos estado viviendo desde el 2020, lo que nos lleva a pensar mucho más inteligentemente al momento de tomar una decisión de inversión y al momento de decidir dónde queremos poner nuestro dinero en cuentas de ahorros o sistemas de inversión. Solo que nos queda esperar a esta semana a ver en qué termina todo, pero por los momentos han sido unos días bastante tensos y preocupantes, aunque gracias a Dios fue fin de semana y aunque aún no lo vemos como tal. Hay que tener en cuenta que esto que está pasando es bastante importante, pero aún así hay que entender que no es algo que le pasará a todos los bancos, o al menos no todavía, al menos no como en el 2008, ya que vemos como la gran mayoría de los bancos y mucho más los grandes como JP Morgan, Bank of America, Citigroup y demás, no suelen tomar tanto riesgo o suelen tomar mucho menos riesgo de lo que toma Silicon Valley Bank al momento de prestar dinero y de invertir sus depósitos en bonos y demás. Ahora, si les interesa este tipo de videos sobre noticias de última hora, estaré montándolos en el grupo del Patreon. Un resumen
pequeño cada vez que salga un tipo de noticia, así que si quieren es el primer link abajo en la descripción. Por acá les dejo un video sobre lecciones de finanzas que me dejó el libro de Psychology of Money y por acá un botón para que se suscriban. Muchísimas gracias y hasta la próxima.